Vamos a continuar con nuestro curso sobre el libro del Apocalipsis de San Juan. En esta segunda conferencia vamos a ver eh, la figura de Dios en el libro del Apocalipsis. Vuelvo a insistir una vez más, no se trata este curso que nos llevará en un total de 8 lecciones, de un comentario de corrido sobre el libro del Apocalipsis. Esto lo he hecho ya hace algunos años en el libro que justamente se llama así, Comentario al Apocalipsis, y que recibió el primer premio Faja de Honor Leonardo Castellani de la exposición del libro católico de hace unos años atrás. Ahí entonces sí he explicado el libro del Apocalipsis parte por parte. Pero aquí solamente quiero destacar las ideas teológicas principales que considero las que nos pueden enriquecer cuando lo leemos y además poder desarrollarlas de un modo que no lo puedo hacer en un comentario de corrido, porque en el comentario voy comentando el texto que tengo en el momento entre manos, pero no destaco, por ejemplo, como vamos a hacer ahora, el tema de Dios a lo largo de todo el Apocalipsis en un solo tema. La condensación, eso no lo puedo hacer ahí, por eso este curso de alguna manera, si se quiere, es complementario a este comentario de corrido, ¿no? Decíamos entonces que en esta conferencia vamos a ver fundamentalmente la visión teocéntrica que nos ofrece el Apocalipsis, ¿no? Es decir, todo girando en torno a Dios. Todo girando en torno a Dios. Por la longitud que tiene este tema, voy a dividirlo en esta conferencia y en la próxima conferencia. Por lo tanto, dedicaré al tema de Dios en el Apocalipsis la segunda y la tercera conferencia de este curso. La primera cosa que destaco es que casi al comienzo de su obra, San Juan ya nos describe la divinidad en términos que son trinitarios, como podemos ver en el saludo inicial que tenemos en el capítulo primero, versículos 4b y 5a, y que tenemos en pantalla. Gracia y paz de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están en su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, ¿no? Esta es la salutación de toda la gran obra epistolar que es el Apocalipsis, ¿no? En el esquema epistolar usado por los antiguos se comenzaba siempre con una presentación del escritor, de los destinatarios, y una salutación que entre los judíos tomó la forma de un deseo de bendición de parte de Dios para los destinatarios de la carta. Entre los primeros cristianos se especificaba que esa fuente de bendición no era solamente Dios Padre, sino también Jesucristo su Hijo. Por ejemplo, así comienza la carta a los romanos, la primera carta a los corintios, ¿no? Se confesaba de esa manera la divinidad de Cristo, presentado al comienzo ya de una carta cristiana al lado del Padre y como fuente de salvación. También encontramos en la Sagrada Escritura misma algunas fórmulas trinitarias entre los escritores antiguos. Por ejemplo, la primera carta de San Pedro, que comienza así: Pedro, a los que viven como extranjeros en la diáspora, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados de su sangre, ¿no? Pero la fórmula trinitaria de Apocalipsis es única, y en ella se incluye a Jesucristo y al Espíritu, aquí mencionado como los 7 espíritus o espíritu septiforme, en la fe monoteísta. Debo aclarar que no todos los exégetas están de acuerdo en que aquí se esté aludiendo cuando se habla de los 7 espíritus al Espíritu Santo. Hay algunos que señalan que no se trata de eso, sino de 7 ángeles principales. Por ejemplo, así hace el comentario bíblico San Jerónimo. Pero muchos otros sostienen que no, que se trata del Espíritu Santo. Por ejemplo, el padre Bover es la persona del Espíritu septiforme. Y de hecho,
Si no lo entendemos del Espíritu Santo, es incomprensible la ubicación que tiene en la salutación, porque se coloca la mención del Espíritu entre la mención al Padre y la mención al Hijo. Si fueran los ángeles, sería lógico que por la jerarquía tendrían que ser mencionados al final, no entre el Padre y el Hijo, ¿no? Por lo tanto, digamos, creo que es bastante sólida la interpretación que hace no solamente Beauvais, sino también Vaughan, a quien seguimos en muchas cosas, y muchísimos otros exégetas. Además, por el hecho, digamos, a lo que se refieren las distintas alusiones al Espíritu, que dedicaremos una conferencia a esto a lo largo de todo el Apocalipsis. No es que sea el único lugar donde se hace mención al Espíritu septiforme o 7 espíritus, que en realidad es la manera de decir Espíritu septiforme. En esta fórmula que nosotros acabamos de mencionar, se menciona entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay varias fórmulas con las que se va haciendo alusión a Dios a lo largo del Apocalipsis. Una de las expresiones más solemnes que hace Dios en el Apocalipsis lo tenemos en el mismo prólogo, ¿no? En el capítulo 1, versículo 8, donde, y tiene una importancia del todo capital porque es Dios mismo que habla. Dios habla solamente 2 veces en el Apocalipsis, Él personalmente, ¿no? Una de esas 2 es en el prólogo y otra al final, como comenzando y cerrando el libro. En esa primera declaración Dios dice así: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era y que va a venir, el Todopoderoso, ¿no? En este versículo, como digo, estratégicamente ubicado al comienzo del libro, se nos ofrecen 3 de los 4 títulos más importantes que el Apocalipsis da a Dios. El Alfa y el Omega, el Señor Dios Todopoderoso y el que es, que era y que va a venir. No solo se destaca porque precede este versículo a lo que será el comienzo de la visión de San Juan, sino porque es, como dije, una de las 2 únicas ocasiones en que el mismo Dios habla en el Apocalipsis. La otra al final está en el capítulo 21, versículos 5 al 8, y contiene una afirmación muy parecida a esta. Allí dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Si tomamos en cuenta entonces estas autoproclamas divinas, estas 2, la del comienzo y la del final, nosotros vemos que no solamente Dios dice yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el principio y el fin, sino que en el Apocalipsis estas mismas afirmaciones son atribuidas en otros lugares al Hijo. Y podemos hacer entonces este cuadro esquemático que nosotros tenemos ahora en pantalla, ¿no? Al comienzo del libro dice Dios: yo soy el Alfa y la Omega. Cristo dice inmediatamente después, muy pocos versículos después: yo soy el primero y el último. Al final del Apocalipsis, Dios dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, lo que antes en el capítulo 1 había dicho Cristo, y Cristo dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último, el principio y el fin, lo que había sido atribuido a Dios Padre. Por lo tanto, vemos que en el Apocalipsis lo que se dice de Dios Padre, esto lo vamos a ver más largamente en otra conferencia, lo que se dice de Dios Padre también se dice de Dios Hijo. Por ahora, simplemente quiero acentuar de que estas 3 fórmulas distintas, Alfa, Omega, principio y fin, primero y último, se pueden considerar como equivalentes, ¿no? De ser así, las fórmulas que contienen aparecerían en el Apocalipsis 7 veces en estos 4 versículos. No debe contarse una alusión que aparece en el capítulo 2, versículo 8, que es solamente un eco de la que se menciona en 1.17. Por lo tanto, esa no cuenta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que en estos 4 versículos, cuando pone en boca de Dios, en boca de Cristo, en boca de Dios, en boca de Cristo, aparece estas fórmulas 7 veces. Y como sabe todo estudioso de la Biblia, este número no es accidental, menos todavía en un libro en el que los números
tienen un sentido teológico tan importante. De hecho, dos de los otros tres títulos que vamos a analizar también se repiten 7 veces. 7 significa la perfección. Por eso también son 7 las bienaventuranzas pronunciadas en el libro, indicando la plenitud de la bendición de Dios hacia el lector que obedece fielmente el mensaje allí contenido. Son 7 las iglesias a las que se dirigen las cartas, a las que se les dice que tienen que recibir el contenido de toda esa revelación que será, digamos, el objeto del resto del libro, ¿no? Y por lo tanto, entonces, en definitiva, la iglesia toda, pues si es la perfección, significa que es la iglesia toda, ¿no? La expresión el primero y el último está tomada del Antiguo Testamento, aparece en Isaías por lo menos 3 veces, capítulo 44, 48, 41, donde aparece polemizando Dios con los ídolos paganos de Babilonia. Justamente, a diferencia de estos, Dios es el único creador de todas las cosas y soberano de la historia, señala Isaías. Dios es origen y fin de la historia, primero y último significa eso, el origen de todo y el fin de todo, y el que determinará incluso el fin de la historia de los hombres. Esta forma, el principio y el fin, ha sido también usada por la tradición filosófica griega para indicar la eternidad del Dios supremo, y fue tomada por los escritores judíos como, por ejemplo, Flavio Josefo, quien llama a Dios principio y el fin de todas las cosas, y también lo mismo Filón de Alejandría, filósofo judío muy importante de aquel tiempo, ¿no? Por lo tanto, digamos, también hay que tener en cuenta que el autor del Apocalipsis sabe que entre los filósofos, el ambiente filosófico al cual puede llegar este libro, se va a entender en ese sentido de eternidad de Dios, ¿no? Alfa y Omega indican también lo mismo, pero además, siendo estas letras del alfabeto griego, hacen referencia también a la palabra. Dios tiene la primera palabra en la creación y tendrá la última palabra en el cierre de la historia, y que es la nueva creación. Por eso justamente esta expresión aparece al comienzo del libro, Apocalipsis 1.8, y al final, prácticamente al final del libro, en el capítulo penúltimo, 21.6. Otra de las solemnes definiciones de Dios, y que hemos visto que está incluso en la salutación inicial de aquel que es, que era y que va a venir, es esta: el que es, que era y que está por venir, o que está viniendo, ¿no? Esta expresión aparece 5 veces, que podemos traducirlas así. Uso la traducción que nos ofrece la Biblia de Jerusalén. Las 3 primeras son prácticamente idénticas, con una pequeña variación. En 1.4, aquel que es, que era y que va a venir, la misma en 1.8. En 4.8 está invertida, aquel que era, que es y que va a venir. Y luego aparece 2 veces, en el capítulo 11 y en el capítulo 16, solamente con los 2 primeros términos, el que es y el que era. Después explicaré por qué, ¿no? Según muchos autores, se trata esta de una simple interpretación del título divino de Yahvé, revelado por Dios a Moisés, como podemos leer en el libro del Éxodo 3.14, ¿no? Donde se interpreta el nombre de Yahvé es yo soy el que soy, o también para otros yo seré quien yo seré, o simplemente yo soy, ¿no? Es la forma. Cuando Moisés le pregunta, y que si me preguntan quién es el que me ha mandado, ¿qué les digo? ¿No? Le dirás, yo soy, ese es el nombre de Dios, ¿no? Yo soy el que soy, o yo soy simplemente. La interpretación tardía judía entendió estas afirmaciones, yo soy el que soy, seré quien yo seré, como afirmaciones de la divina eternidad, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, encontramos en Filón de Alejandría, quien ya mencioné, que tuvo una enorme influencia en el judaísmo del siglo I y posteriores, ¿no? Él entendió el nombre divino como el que es, Joón en griego, que expresa la eternidad divina en forma filosófica helenística como el ser sin tiempo. Sin quiere decir acá no sujeto al tiempo, ¿no? No determinado por el tiempo.
Este término también puede ser descompuesto como referido a la existencia pasada, presente y futura de Dios. Así, por ejemplo, lo parafraseaba el Targum palestino del pseudo Jonatán. Tomaba el texto de Éxodo 3:14 y escribe lo siguiente: yo soy el que era y será, o yo soy el que es y que fue, y yo soy el que será, ¿no? También encontramos fórmulas que afirman la existencia en los tres tiempos verbales respecto de los dioses griegos o del supremo dios de la filosofía, lo que puede haber influido en la interpretación judía del nombre divino. Ahora bien, en la forma en que Juan lo usa en capítulo 1, versículo 4 y en el versículo 8, y que ya expresé antes, joón kaijoen kaijoerjómenos, coincide con las interpretaciones judías en cuanto a darle prioridad a la existencia presente de Dios, ¿no? Pero se aparta de cualquier otro uso, tanto judío como griego. Es una entonces total novedad de San Juan o del Apocalipsis, en la tercera parte de la fórmula tripartita, donde no se usa el verbo ser, no dice yo soy el que es, que era y que será, no dice que será, sino que usa, en vez del verbo ser, que será en futuro, ¿no? Usa el participio presente del verbo venir, el que está viniendo. Yo soy el que es, el que era y el que está viniendo. Es cierto que esto también se puede entender como un futuro, como cuando nosotros decimos la edad que viene, ¿no? El tiempo que viene, y estamos queriendo decir el tiempo futuro, ¿no? Pero Juan se aprovecha de esto para describir el futuro de Dios, no como una mera existencia futura, Dios será siempre, sino como un futuro que se entra en el tiempo de los hombres, con una venida salvífica y judicial. Está viniendo, ¿no? Viniendo a juzgar a los hombres. Él tiene en mente, indudablemente, todos los pasajes del Antiguo Testamento que anuncian proféticamente que Dios vendrá a salvar y a juzgar. Por ejemplo, Salmo 96, Salmo 98, capítulo 40 de Isaías, 66, Zacarías capítulo 14 y tantísimos otros textos, Dios viniendo en una venida judicial, que los primeros cristianos a su vez interpretaban en el sentido de la venida escatológica al final de los tiempos para realizar el propósito final del mundo, identificándola con la parusía de Jesucristo, ¿no? Una cosa importantísima que tengo que destacar aquí en este texto, que he puesto ahí en griego, incluso con las palabras griegas y luego transliteradas, ¿no? Apo, joón, kaijoen, kaijoerjómenos, ¿no? Que sea apo, de parte de, ¿no? Porque es el saludo que leímos al principio, ¿no? Gracia y paz a vosotros de parte de el que es, el que era y el que va a venir, ¿no? Un dato muy importante es que esto, en teoría, gramaticalmente, está mal escrito. Está mal escrito, porque esa fórmula se abre con esa preposición apo, de parte de, la cual en griego exige que lo que viene después esté puesto en un caso particular, ¿no? El griego, el latín y otras lenguas incluso modernas tienen casos, nominativo, vocativo, genitivo, acusativo, ablativo, dativo, ¿no? Que van indicando la función que tiene una palabra en la oración, ¿no? Y eso se va indicando en la manera en que termina la palabra, ¿no? Rosa está en nominativo, pero en acusativo, quiero decir, la rosa, para la rosa es rosam. Si quiero decir de la rosa, cambia la final, es rose, ¿no? Si quiero decir con las rosas o con rosas, rosibus. El final tiene que ir cambiando para que nosotros nos entendamos, porque esas lenguas están simplificadas de esa manera. Pero justamente entonces las preposiciones que se ponen, muchas veces ellas exigen que lo que viene después tenga que ir en un caso, o por ejemplo en acusativo o en genitivo. En este caso, esta preposición apo, de parte de, exige que venga después en genitivo, que nosotros traducimos con el de parte de, ¿no? Eso sería nuestra forma genitiva, ¿no?
Ahora bien, aquí San Juan pone apo, ¿no? Entonces una preposición de parte de, pero lo que viene después no está en genitivo, lo ha dejado en nominativo, ¿no? Es como si yo dijera, esto viene de parte de, y después lo que pongo está como mal expresado, ¿no? Está mal expresado. Eh, el, eh, para poder entonces decir, por ejemplo, en latín, ¿no? El hombre viene, se pone homo venit, ¿no? Pero si tengo que poner homo, entonces está en nominativo. Pero si quiero decir la espada del hombre, tengo que cambiar. Homo no puedo poner homo, tengo que poner hominis, ¿no? Gladius homini, la espada del hombre. Esto me exige entonces, me exige alterar los sustantivos. Pues bien, lo que nosotros tenemos aquí es que San Juan se niega a alterar el nombre de Dios. Aunque gramaticalmente lo que va a escribir va a quedar gramaticalmente mal, él está dispuesto, como dice muy bien un autor, está dispuesto a incurrir en un error gramatical antes que en un error teológico. El nombre de Dios es irreformable, irreformable, ¿no? San Juan no hace esto por ignorancia, porque esta preposición apo aparece en varios otros lugares en el Apocalipsis empleada con otro sustantivo y no tiene ningún problema en poner en el caso correspondiente a los demás sustantivos. Solamente cuando menciona el nombre de Dios, San Juan se niega, como dicen varios autores que destacan esta particularidad, se niega a alterar el nombre de Dios. Por eso, como dice muy bien un exégeta de Aragón, ¿no? El nombre de Dios como su persona es inmutable, dice. Por eso, en vez de ir en genitivo, después de apo, la expresión permanece en nominativo. Y otro autor, protestante, Kistemaker, dice, debe entenderse este nombre de Dios, apojoón, caijoen, caijoerjómenos, debe entenderse como un sustantivo inalterable. El nombre de Dios inalterable, ni siquiera lo cambia cuando la gramática griega lo exige. Como dice otro autor distinto, Barclay, dice, se salta todas las reglas, ¿no?, con tal de mantener la más pura ortodoxia teológica. Dije también que en dos lugares usa San Juan la fórmula abreviada, es decir, en vez de decir el que es, el que era y el que está viniendo, o el que se viene, el que ya está llegando, dice simplemente lo primero, el que era y el que es, o el que es y el que era, ¿no? Y esto tiene un valor muy importante para mostrar cómo usa la mente San Juan, ¿no? Porque los dos lugares donde la fórmula está abreviada, donde le falta, digamos, el tercer miembro, él está viniendo, es el capítulo 11 y el capítulo 16, que son justamente capítulos donde, ¿no?, lo que se relata allí es Dios ya actuando, por lo tanto, ya no se llama el que está viniendo, sino el que ha llegado. Entonces, ¿por qué menciona solamente los dos primeros miembros y no el tercero? Él está viniendo porque ya no está viniendo. En esos capítulos Dios está presente, actuando. Justamente es el momento judicial del Apocalipsis. El tercero de los títulos divinos del Apocalipsis es el Señor Dios Altísimo. Este título aparece también, como ya lo dije antes, 7 veces. Hay 3 de los títulos, aparecen 7 veces, ¿no? El Señor Altísimo, ¿no? A esto hay que sumarle 2 veces que se usa una expresión equivalente. No es la misma expresión, pero son expresiones equivalentes, ¿no? Dios el Altísimo y otras. Es la traducción corriente también de Yahvé, el Señor o Dios de los ejércitos, como por ejemplo lo encontramos en el Antiguo Testamento en el segundo libro de Samuel,
David iba medrando y Yahvé, el Dios Sebaot, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Lo mismo en Jeremías. Así dice Yahvé, el Dios Sebaot, equivalente, por lo tanto, el Señor Altísimo, el Señor de los ejércitos, ¿no? También San Juan usa otra expresión equivalente y más corta, Yahvé, Señor de los ejércitos, propiamente en 4.8, Apocalipsis 4.8, que era muy común entre los profetas del Antiguo Testamento porque indicaba el poder divino sin rival y la supremacía de Dios en los eventos de la historia, ¿no? De hecho, la expresión griega, que también es bastante común en español porque ha sido transliterada y usada, Pantocrátor, es ese Cristo que aparece en el ábside de muchas iglesias, sobre todo paleocristianas, iglesias románicas, el Cristo Pantocrátor. Jo Pantocrátor traduce justamente, es una traducción de estas fórmulas, ¿no?, que hablan de la omnipotencia de Dios, el poder efectivo, ¿no?, efectivo sobre todas las cosas, dueño, señor de todo, Pantocrátor, ¿no? El cuarto de los títulos más importantes que se da a Dios en el Apocalipsis y que nos va a llevar un poco de tiempo desarrollar porque es una de las cosas más ricas que tiene, es el que se sienta en el trono. Jo Kazémenos epituthronu en griego, ¿no? El que se sienta en el trono. En su forma exacta, o sea, tal cual, ¿no? Jo Kazémenos epituthronu aparece 7 veces, ¿no? Como digo, el libro del Apocalipsis meticulosamente pensado en sus detalles, ¿no? 7 veces. Hay después, por supuesto, otras variaciones distintas, ¿no? Uno sentado en el trono, el que estaba sentado, Dios que está sentado en el trono, vi un gran trono blanco y al que está sentado en él, etc. Esas son muchas más, pero tal como lo he mencionado, como lo tenemos en pantalla, así aparece 7 veces, incluso ahí tienen indicados los lugares donde está esta expresión. El lugar más importante donde se encuentra es la visión quizá clave del Apocalipsis, clave para entender todo el tema del Apocalipsis, que es la que está en el capítulo 4. El capítulo 4 de Apocalipsis, los primeros 3 capítulos son las cartas a las 7 iglesias donde se les recomienda a ellas que reciban, mediten y apliquen en su vida toda la revelación, que será justamente el resto del Apocalipsis. Por lo tanto, la revelación apocalíptica comienza en el capítulo 4. Y el capítulo 4 comienza con un arrebato. Juan es arrebatado de la tierra y llevado al cielo, al trono de Dios. Justamente por eso esa visión es la visión del trono, ¿no?, del trono divino. Y en esa visión del trono divino, ¿qué es lo que ve Juan? Juan ve la realidad según los ojos de Dios. Esa realidad, o sea, cómo ve Dios todas las cosas, la verdad de las cosas, dice, es decir, la verdad de Dios y la verdad de la creación, la verdad de la historia. Eso es lo que verá Juan, ¿no? Y al mismo tiempo Juan irá viendo que en el mundo se vive de una manera distinta de esa y que en definitiva lo que hará Dios es hacer esa verdad, que es la verdad a la luz de Dios, terminará por imponerse también en la tierra y hacérsela imponer a aquellos que no quieren aceptarle. Y esa será la tarea del Cordero que aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis, ¿no? Su misión será, ¿no?, el de imponer la verdad divina, la realidad divina, también en este mundo rebelde, este mundo que se rebelde. En este mundo, por lo tanto, los poderes del mal desafían el dominio divino y se disfrazan, o sea, se presentan como si ellos fueran el verdadero poder, reclamando incluso una dignidad divina. Están cerrados a Dios, ellos agotan todo. Es una concepción inmanente la que tiene el mundo de sí mismo, ¿no? No necesitan de Dios, manejan todas las cosas. Pero esto es, dirá San Juan, una gran falsificación, una gran mentira, una gran mentira. La verdad es en realidad lo que se le muestra a él en el cielo y terminará triunfando incluso sobre la tierra, que tendrá que aceptar esa verdad divina por la conquista que hará precisamente el Cordero que desciende del cielo para ser inmolado y hacer triunfar la visión de Dios, ¿no?
Tengamos en cuenta que Juan entonces tiene presente lo que era la realidad política cuando habla de esa descripción de ese mundo hostil a la verdad divina. Tiene presente los poderes de su tiempo, los cuales exigían en su enorme mayoría atribuciones divinas. Se proclamaba, por ejemplo, hijo de Dios o Dios mismo, tanto el faraón de Egipto como el rey asirio, como el emperador de Roma. Y como dioses exigían obediencia sin límites, culto religioso y tenían poder sobre la vida y la muerte de todos sus súbditos, ¿no? Ahora bien, cuanto dice el Apocalipsis en este sentido, sigue vigente, no es una cuestión anacrónica, es algo que eso no ha cambiado en nada, cambia la manera en que esto se presenta, pero no la verdad última, no la realidad última. Hoy en día es verdad que ningún poder político o religioso reclamará para sí así abiertamente el título de divinidad, pero de hecho muchos usurpan la autoridad de Dios. En particular cuando legislan en el orden moral natural, es decir, cambiando las leyes incluso naturales, las leyes divinas, dictando leyes alternativas opuestas a la divina, que es, en definitiva, el contenido de la tentación de la serpiente en el paraíso, de invitar al hombre a que él asuma la divinidad, que él se considere Dios. Seréis como dioses. Esa tentación lo hacen los poderes humanos cuando deciden sobre la vida y la muerte, que es lo que se hace cuando se legisla legitimando el aborto, la eutanasia, la experimentación sobre el inicio de la vida, la destrucción de embriones, o sea, de seres humanos. Este es un ejercicio equivalente al que los antiguos tiranos pretendían tener sobre la vida y la muerte de sus súbditos, basándose ellos en la creencia de su poder absoluto, es decir, divinizado, ¿no? Y esto es exactamente entonces lo que debe estar en el fondo de todo aquel que se arroga un poder que solamente pertenece a Dios. Lo mismo cuando avasallan las conciencias, los poderes actuales van incluso más allá en algunos casos que los poderes antiguos, porque aquí no se permite ni siquiera pensar distinto de cómo piensa el que tiene el poder. Avasallan las conciencias. Hoy en día, por ejemplo, la batalla parece la batalla última, el último baluarte, parece ser justamente la dignidad de la propia conciencia, pero justamente eso ni siquiera se quiere permitir, cuando no quieren darle a uno el poder hacer una objeción de conciencia. Se manda a abortar y el médico que no esté de acuerdo no puede ponerse en contra por razones de conciencia. Eso es justamente entrar en una esfera donde solamente entra Dios. Si eso no es endiosamiento, y un endiosamiento que quizá incluso va más allá en algunos casos del endiosamiento que pretendieron los poderes antiguos, aquellos que tendría presente San Juan cuando escribía el Apocalipsis. Quizá incluso vayan hasta más lejos que ellos, ¿no? Como digo, entran en el campo mismo de la conciencia. Esta visión entonces del trono que se presenta a Juan en el capítulo 4, igualmente no es un invento de Juan, o sea, en el sentido, no es la primera vez que aparece en la Sagrada Escritura. En la tradición profética del Antiguo Testamento tenemos varias visiones, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 7 de Daniel, incluso en los Apocalipsis extrabíblicos, como el del primer libro de Enoc, segundo libro de Enoc. Y las más importantes, incluso visiones del trono divino, las tenemos en los profetas mayores, el capítulo 6 de Isaías y el primer capítulo de Ezequiel. Por lo tanto, entonces, en este sentido, San Juan tiene antecedentes. Esta visión, sin embargo, del trono divino que aquí tenemos en el Apocalipsis capítulo 4, podría ser suscrita por cualquier escritor judío, ¿no? En cambio, la continuación de la visión en el capítulo 5 ya es imposible que un judío la pueda aceptar porque es una visión estrictamente cristiana, porque aquí ya se introduce la figura del Cordero de Dios que tiene, como dije antes, la misión de hacer efectiva la voluntad de Dios, que eso es lo que ve Juan en la visión del trono, capítulo 4, hacer efectiva esa voluntad en la tierra que no la quiere aceptar por el momento. En la historia de los hombres, los poderosos, principalmente los poderosos y muchos otros más,
no quieren aceptar la voluntad divina. Entonces se introduce la figura de este cordero que tiene rasgos divinos, por eso es una visión estrictamente cristiana, y aquí un judío que habría aceptado completamente el capítulo 4, el capítulo 5 no puede, digamos, aceptarlo sin hacerse primero cristiano, ¿no? San Juan salvaguarda escrupulosamente la trascendencia divina en el capítulo 4, por eso no se detiene en la forma visible de quien está sentado en el trono. Eso es una cosa muy llamativa. Habla muchísimas veces de el que está sentado en el trono, pero nunca lo describe. Nunca lo describe. Porque tendría que recurrir entonces a expresiones antropomórficas, y eso justamente quitaría la trascendencia divina. Todo lo que nosotros sabemos es esto, dice en el versículo 3 del capítulo 4. Su aspecto era semejante al jaspe y a la cornalina, y un arco iris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda. O sea, luce ante el vidente como piedras preciosas, pero no sabemos cómo era, ¿no? Ahí él no describe nada. Esta en realidad, esto que ha hecho Juan aquí es la forma tradicional de evocar el esplendor de la figura celestial, ¿no? Pero la figura en sí misma, que está sentada en el trono, es protegida, enfocándonos en cambio sobre el trono en sí mismo y todo lo que rodea el trono, los 4 animales simbólicos y la corte de los 24 ancianos que lo entornan, ¿no? Se da un especial relieve en el relato de San Juan a la continua adoración de Dios de parte de todos los que están ahí, las 4 criaturas que rodean el trono y los 24 ancianos, ¿no? Se nos recuerda que el verdadero conocimiento de Dios es inseparable de la adoración de Dios, y por eso el himno que entonan primero los 24 ancianos, luego todos los coros celestiales, ¿no? Destacan justamente los 2 modos primarios de conciencia de Dios que puede tener una criatura. Primero, la percepción de su santidad, todos cantan santo, 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 y luego la conciencia de la dependencia absoluta que todas las cosas tienen de Él. Como dice, cuando describe que los 24 ancianos se postran, arrojan sus coronas delante del trono diciendo: eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, todo, por lo tanto, porque tú has creado el universo, es tuyo, por tu voluntad lo que no existía, existe, fue creado, ¿no? Bien. La incesante dedicación a la adoración por parte de todos los seres que asisten a la sala del trono divino representa entonces la naturaleza teocéntrica de toda la realidad. Lo dije al comienzo de esta conferencia. Todo el Apocalipsis es teocéntrico, presenta la realidad teocéntrica, girando toda en torno de Dios, ¿no? Aquí es donde más se destaca eso, ¿no? En esta visión del trono de Dios y de todo, en definitiva, el trono de Dios es el cielo, todo el cielo. Todo gira en torno de Dios y está en función de glorificar a Dios. Están todos cantando esa eterna adoración de Dios, ¿no? Los seres que asistan al trono, tanto esos seres misteriosos simbólicos, esos 4 seres que rodean el trono, como el Senado de Dios, esos 24 ancianos, ¿no? No hacen otra cosa que adorar, son adoradores, son los adoradores centrales cuya adoración después se va como expandiendo en los círculos más amplios, englobando toda la jerarquía celeste, todos los salvados y después toda la creación y el mismo cosmos, como dice en el capítulo 5, el mismo cosmos canta esa eterna adoración de Dios, terminando en ese imponente amén, que corona, confirma la centralidad de Dios. Hay que insistir entonces en qué lejos de todo antropocentrismo está esta visión. Mientras en la tierra todo gira en torno al hombre, que en definitiva está en Dios, es en torno al diablo, porque ese hombre está puesto allí por el poder del diablo, ¿no? Como veremos más adelante, ¿no? Es la serpiente, el dragón, el que le da el poder, ¿no? El hombre es adorado aquí en el cielo, en la verdad de las cosas, es Dios el único que es centro de todas las cosas.
Notemos que dentro de la simbología, ¿no?, a la que apela San Juan, también San Juan para esta escena del trono de Dios apela a ciertas imágenes que son de orden, podemos decir así, político, ¿no? La sala del trono, donde Dios ejerce su dominio sobre el mundo, consta también de estos 24 ancianos que son una suerte de senado de Dios, ¿no?, lo cual es un término más político que cultual, ¿no? Y ellos mismos están en tronos, o sea, por lo tanto son regidores en trono, tienen coronas, por lo tanto tienen dominio, tienen poder político, son legisladores, dominadores, rigen el mundo celeste en nombre de Dios y en el lugar de Dios, ¿no? Por eso su adoración tiene una poderosa mezcla de obediencia y vasallaje, pues ellos dominan, tienen dominio, pero eso está al servicio de Dios y está como, es una participación de Dios. Y en definitiva viene de Dios todo poder, por eso se sacan ellos en un momento las coronas y las ponen delante del trono como mostrando todo poder viene de Dios, todo poder es de Dios, ¿no? Es muy probable que Juan justamente lo que está describiendo de esta manera sea la contrapartida de los errores políticos religiosos de él en este momento, en lo que él tiene como la figura central, que es el Imperio Romano en su parte distorsionada, en la parte en que el imperio se ha corrompido, ¿no? Y la mayoría, como el imperio, la mayoría de los poderes políticos del mundo antiguo, ¿no? Estos poderes políticos, poderes mundanos, deificaban al emperador. Los mismos dioses de Roma expresaban la lealtad política del jefe supremo político, ¿no? Y de este modo se absolutizaba y divinizaba el poder temporal, ¿no? Esto, como digo, a los ojos de Juan es una suerte de remedo de la verdadera soberanía de Dios. El hombre quiere hacer en la tierra como si fuese Dios, ¿no? Entonces Juan describe de esta manera lo que es la verdad, el verdadero dominar, el verdadero regir, el verdadero gobernar es estar al servicio de Dios y traer la verdad de Dios a los hombres. Eso es lo que tendría que hacer, es lo que hacen los ancianos en el cielo, pero no es lo que hacen los hombres en la tierra, ¿no? Por eso, en definitiva, esta visión también implica una crítica al poder político distorsionado, no al verdadero poder político ordenado, ¿no?, sino lamentablemente al que en definitiva ha triunfado a lo largo de la historia en muchísimas ocasiones, salvo honrosas excepciones, y que hoy en día es el que nosotros vemos dominante, que es el poder pero distorsionado, divinizado en sí mismo, ¿no? Juan ve entonces una contraposición dialéctica entre la percepción divina de la realidad, como ve Dios todas las cosas, y la del mundo pagano dominante, el de su tiempo y en definitiva el de nuestro tiempo, que no es muy distinto. El Apocalipsis describe de hecho al Imperio Romano, o sea, describe al poder político de su tiempo, que es el Imperio Romano en ese caso, ¿no?, que es a su vez un símbolo de todos los poderes distorsionados a lo largo de la historia, en particular de los últimos tiempos, ¿no? Describe, digo, el Imperio Romano como un violento sistema opresivo fundado en la conquista, mantenido por la violencia y por la dominación. Es al mismo tiempo una tiranía política y una explotación económica, ¿no? Esto es lo que quieren describir dos de los principales símbolos del Apocalipsis, o digamos de los que el Apocalipsis utiliza para hablar de lo que se contrapone a Dios. Porque en la descripción de todo este poder hostil a Dios en el mundo, Juan apela a 4 personajes simbólicos. El primero es el dragón o serpiente, que es claramente el diablo, incluso lo dice expresamente en el capítulo 12, el dragón o serpiente antigua, ¿no?, que es el diablo, dice. En segundo lugar, la bestia que surge del mar, ¿no? El mar en la Biblia siempre es lo cambiante, lo contingente, lo humano, lo político, por lo tanto la bestia que surge del mar es el poder temporal corrompido. Luego la bestia que surge de la tierra justamente lo estable, lo permanente, y por eso simboliza el poder sagrado corrompido,
el poder sacerdotal o poder sagrado, religioso, corrompido, y finalmente la gran prostituta. La gran prostituta es la que hace, digamos, es lo propio de la prostitución, la que hace dinero sucio, vendiendo sus vergüenzas, hace su enriquecimiento. Por lo tanto, es el poder financiero corrompido. El poder financiero corrompido. Esos son los 4 grandes personajes. 2, entonces, de estos personajes son los que simbolizan el poder político de su tiempo, ¿no? 1, la bestia del mar, que aparece en los capítulos 13 y 17, que describe, según Baucan y muchos otros, el poder político militar romano en ese tiempo, símbolo también de todos los poderes políticos de la historia corrompidos. Digo, siempre hay que dejar en claro eso, que estamos hablando de la parte que se corrompe. Y la gran ramera de Babilonia, que representa, en capítulos 17 y 18, que representa el dominio económico. Por ese motivo, Juan ve a la ramera cabalgando la bestia, porque la prosperidad romana se sustentaba en las armas del imperio. Notable semejanza, por otra parte, con la actual tiranía financiera, que la imposición, por ejemplo, de una moneda única, de intereses del imperio occidental, etcétera, que no tienen más respaldo que el del ejército que está detrás y que ha ocasionado precisamente, en orden a mantener esos poderes financieros, las últimas guerras de las que hemos sido testigos en el siglo pasado y este siglo que recién está en los primeros años, ¿no? A pesar de que el poder romano descansaba en la opresión, sin embargo, y esto lo destaca muy bien San Juan en el Apocalipsis, no todos los pueblos sujetos se oponían a ese poder. No todos los pueblos, no por el hecho de que Roma dominaba los pueblos eran meramente esclavos, ¿no? Juan sabía muy bien que en muchas ciudades de las provincias, sobre todo del Asia Menor a la que él escribe, el imperio contaba con muchos entusiastas sostenedores, en parte porque esos provincianos se beneficiaban personalmente del imperio, ¿no? Estos son los que el Apocalipsis llama los reyes de la tierra. Son los que ejecutaban las órdenes de Roma a cambio de privilegios personales. Y los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra, 2 tipos de personajes, ¿no? Que entonces eran los que se ponían al servicio de Roma. Unos ejecutaban sus órdenes político-militares y los mercaderes de la tierra que se beneficiaban de la prosperidad económica que les proporcionaba el imperio. Cualquier parecido con nuestro presente hay que decir que no es ninguna casualidad. Simplemente Juan estaba viendo en aquello el tipo, la figura, prefiguración de la realidad que se repetiría a lo largo de la historia innumerables veces y que en nuestro tiempo está, pero a flor de percepción. Cualquiera puede darse cuenta de esto. Pero principalmente los dominados por Roma eran persuadidos de aceptar gustosamente el dominio romano mediante lo que algunos autores, Baucan en particular, llama la ideología del imperio. O sea, le metían una idea que era la ideología del imperio, que Juan describe en 2 aspectos diferentes que corresponden a la bestia y a la prostituta. La prostituta, aunque vivía a expensas de sus clientes, también les ofrecía ella algo a ellos, que son justamente los beneficios de la ley romana. Esta es la ideología de la Pax Romana, ¿no? La Pax Romana, esa estabilidad que ofrecía Roma y que en particular estuvo vigente en el siglo I después de Cristo y que tiene un aspecto positivo encomiable, también tenía su aspecto negativo, ¿no? Su aspecto negativo, que es el que estoy subrayando ahora sin negar el incuestionable valor que tenía bajo otros aspectos, ¿no? Pero el Apocalipsis va a destacar justamente ese aspecto negativo, que ¿cuál es? La ilusión engañosa que conllevaba, ¿no? Y que justamente en el Apocalipsis está simbolizado en ese vino drogado que ella le ofrece a todos, en donde todos están felices, contentos, adormecidos en definitiva por ese vino que la prostituta le ofrece, ¿no? Que contiene en realidad, porque eso es lo que le ofrece, todas las abominaciones, ¿no? Todas las abominaciones.
Bien, quiero destacar fundamentalmente entonces esto, ¿no es cierto? Cuando estoy hablando de la corrupción de la paz romana, no estoy negando de que tenga aspectos muy buenos. Sobre esa paz justamente se valió el cristianismo para expandirse, pero que tiene un aspecto negativo es clarísimo, al punto tal de que esa pax romana valió siempre y cuando que nadie pusiera en tela de juicio los principios en que se basaba. El cristianismo simplemente proponiendo que había un reinado espiritual por encima del reinado temporal, puso en tela de juicio la pax romana como era entendida por el poder corrompido. Y por eso persiguió el cristianismo, aunque el cristianismo no fuera políticamente un rival del imperio romano. ¿Por qué? Si no rivalizaba, si no tenía intereses políticos, no era Espartaco, no venía a predicar ninguna rebelión. ¿Por qué fue tan tenazmente perseguido? Porque en realidad esa pax romana tenía elementos positivos, pero el elemento negativo era justamente la idolatrización del poder como base de su estabilidad. Lo que va a hacer el cristianismo será justamente exorcizar esa paz que tenía esa estabilidad, ese orden romano que tenía un valor objetivo en sí, pero estaba corrompido en otros elementos. Exorcizarlo para quedarse con la parte del orden romano válido, eternamente válido, que será el que después se incorporará en la cristiandad. Pero la parte corrompida se atenazó, digamos, persiguiendo justamente a los que querían exorcizarla, ¿no? El otro aspecto de esa paz romana, entonces, pervertido, es la adoración del poder, ¿no? La adoración del poder. Sobre todo en el capítulo 13, ¿no? Allí se habla de la adoración de la bestia. Dirá que justamente por un engaño, ¿no? que hace el dragón, ¿no? Este logrará que los hombres de la tierra adoren a la bestia, diciendo quién es como la bestia. Recuerden, es la expresión de quién como Dios de San Miguel. Aquí es quién como la bestia, ¿no? O sea, es el nombre casi divino, ¿no? ¿Quién puede luchar contra ella? Es casi un Dios. ¿Quién es el que va a ser justamente quien se va a poner al servicio de hacer que el poder político, representado por esa bestia del mar, ¿no? sea adorado? Es la otra bestia, la bestia de la tierra. El monstruo de la tierra que es presentado en el capítulo 13 del Apocalipsis y que es llamado en algunos lugares el falso profeta, porque es la religión corrompida y es en definitiva el anticristo. Se pondrá en definitiva en función de hacer adorar el poder imperial o el poder político de turno o el orden mundial, que será lo que tratará de realizarse al final de los tiempos para oposición del Dios verdadero, ¿no? El sacerdocio imperial hizo esto en el tiempo de San Juan. Ese sacerdocio puesto al servicio del imperio en las mismas ciudades y provincias de Asia, ¿no? Y que es un símbolo o figura del anticristo, ¿no? Fue justamente el que trabajó para que se adorara, se glorificara, se honrara en cuanto divinidad el poder imperial, ¿no? La corrupción imperial. Y es lo que ha hecho siempre toda religión cuando se corrompe. Hacer que en definitiva, se rinda adoración al poder mundano, al mundo. La religión puesta al servicio del mundo. Eso es lo que está diciendo San Juan aquí, eso es lo que ocurrirá al final de los tiempos, eso es en parte lo que ocurre en nuestro tiempo, ¿no? Por eso hay que aclarar una idea que creo que es una percepción equivocada del Apocalipsis, o mejor dicho, de la historia de los primeros cristianos. No es cierto, ¿no?, que el Apocalipsis se oponga al Imperio Romano exclusivamente porque éste perseguía a los cristianos. Más bien es al revés. Es una crítica profética contra todo el sistema de poder corrompido, ¿no?, que justamente
terminará por provocar la persecución. Entonces, no se está criticando el imperio porque persigue a los cristianos, sino que los cristianos son perseguidos porque criticaban al imperio por otra cosa. Justamente es el imperio el que los persigue, porque ellos representaban, aún sin hablar, una crítica al mostrar de que hay un Dios por encima del poder mundano, por encima del mundo y del poder temporal, al que hay que honrar en primer lugar, que es Dios. Entonces, esto no puede ser tolerado, tiene que ser necesariamente destruido, ¿no? Por lo tanto, entonces, la fe cristiana de los primeros tiempos, desde los primerísimos tiempos, ya denunció lo abusivo y diabólico que hay en toda divinización del mundo, toda divinización del poder mundano, ¿no? El poder mundano. De ahí entonces que lo que ocurrió en aquel tiempo se vuelve a repetir en la historia cada vez que el poder temporal tiende a ocupar el lugar de Dios. Ya dije de qué maneras, ¿no? Lo hace. Tiende a ocupar el lugar de Dios y el cristianismo se convierte entonces en el puntum dolens. La doctrina cristiana es el punto insoportable para el poder humano y necesariamente tiene entonces que reaccionar persiguiéndolo. Desde la perspectiva de Juan, el mal de Roma radica principalmente entonces, vuelvo a insistirle una vez más, en la absolutización de su propio poder y prosperidad, ¿no? Sin embargo, me parece a mí que, y esto es un límite que señalo en los libros de Bauckham, Bauckham exagera demasiado cuando circunscribe toda la crítica de Juan solo a la parte corrompida histórica del poder romano. Me parece que se queda corto con esto. Ciertamente que Juan está viendo en ese imperio que se ha endiosado, que quiere someter las conciencias, que quiere ser adorado y por lo tanto exigir rasgos religiosos y rasgos divinos, y que exige entonces adoración por parte de todos sus súbditos, a lo cual el cristiano no se puede negar. Es cierto que Juan tiene eso en vista, pero muchísimas veces Juan está aclarando que a su vez eso es simplemente un tipo de un antitipo, ¿no? El tipo significa figura, antitipo es la realidad última que está reflejada ahí, ¿no? Y de hecho, a lo largo de la historia ha habido concretizaciones políticas que han realizado incluso hasta con mucha más perfección esta maldad que Juan refleja aquí en el Apocalipsis. Pienso, por ejemplo, el imperio, por llamarlo así, imperio en sentido amplio, el imperio nazi, soviético, maoísta, etc. Ellos han encarnado, y a veces mejor, lo que Juan describe con términos romanos porque era lo que tenía el presente y porque estaba encarnando ciertamente. Ciertamente, eso lo vieron los primeros cristianos cuando hablaban de Nerón como un anticristo, ¿no? Por supuesto, eso lo dice San Juan en sus cartas, ¿no? Todos estos han salido y son anticristos, van preparando, pero no son el anticristo, ¿no? O sea, la única concretización a lo largo de la historia, ¿no? Por eso, ciertamente, estos imperios nefastos que nosotros hemos visto surgir y desplomarse, las dos cosas, en el siglo XX, ¿no? Son en definitiva otras concretizaciones figuradas en parte en aquello que describe San Juan, pero a su vez ellos mismos son figura de algo posterior. También ellos son tipo de un antitipo. El antitipo será aquel otro imperio de los últimos tiempos, donde, o quizá de los nuestros, que ya puede ser que estemos en los arrabales de esos tiempos finales, en los cuales justamente cada vez se concretizará con más fuerza ese vasallaje de los corazones, de las conciencias, de las vidas. Y hoy en día se cuenta con mayores medios para lograr aquello que Juan ve simbólicamente en lo suyo, ¿no? Durante el siglo XX
se trataron de implementar condicionamientos psíquicos y afectivos de las personas a través de la propaganda y del miedo que superan incluso lo que logró hacer el poder romano, aunque no supera lo que Juan describe allí, porque lo que Juan describe se aplica a lo que Roma logró hacer, la mala Roma logró hacer, pero encaja perfectamente en lo que después de ella han tratado de hacer otros, sobre todo en nuestro tiempo y bueno, lo que vendrá en el tiempo futuro, cuando hoy en día se nos habla de reingeniería social, reingeniería psíquica, en definitiva, es justamente ese vasallaje de la sociedad que, que, que es la forma también de mostrar esa pretensión de endiosarse que tiene todo poder cuando se separa de la verdad que Juan ve en el trono. La verdad que Juan ve cuando es llevado al cielo, ¿no? De esta manera, el Apocalipta, ¿no?, nos muestra cómo la fe cristiana nació ya perseguida. ¿Por qué? Porque nació como profesión de un Dios único y verdadero que los poderes temporales no pueden aceptar al haber sido seducidos por la tentación del seréis como dioses, ¿no?, del seréis como dioses que sonó al comienzo de la historia. Vuelvo a insistir, vamos cerrando esta conferencia, la continuaré en la próxima. Vuelvo a insistir en esto, entonces, la genialidad que tiene el Apocalipsis y la actualidad. Como vemos, en todo podemos ir haciendo alusiones a nuestro presente. Está en esta verdad. Y creo que el capítulo 4 de San Juan es clave en esto, ¿no? A algunos por ahí les resulta más interesante cuando empieza con toda la imaginería, las plagas, las copas, las pestes, etcétera. Sí, puede ser más plástico, más gráfico, más fácil de pintar, de dibujar, de imaginar. Pero la clave está aquí. Juan es llevado al cielo y ve allí la verdad. La verdad es la voluntad de Dios. Dios es el centro de todo, ¿no? Y para eso Dios creó todas las cosas, para que ellas rindiesen honor a Dios. Las cosas humanas se rebelaron a Dios. Por obra de la serpiente, introduce el pecado en el hombre se rebela y quiere vivir autónomamente imponiendo. Pero esa no es la verdad. La verdad no es que los hombres son los que rigen la trama de la historia. La verdad es que el centro de la historia es Dios. Y esa verdad de Dios que Juan ve en el cielo, ve ahora, verá, cuando analicemos luego el capítulo 5, el Cordero, ¿no? Él es el que hará que esa verdad, que es la voluntad de Dios, se cumpla en el cielo como se cumple en la tierra. En la tierra como se cumple en el cielo, que es la petición que hacemos en el Padre Nuestro y que es una de las interpretaciones que tiene el Apocalipsis. El Apocalipsis es justamente una manera de plasmar las tres primeras peticiones del Padre Nuestro, ¿no? Y eso será la obra justamente del Cordero. La verdad divina terminará triunfando sobre la historia de los hombres, incluso si algunos de estos se lo oponen hasta el final.